estamos muy contentos. Hoy ha venido un gran amigo nuestro a visitarnos acá al espacio. Él es Sixto Gavín. Sixto es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Es un trabajador de la educación, un hombre de armas tomar, al cual yo siempre he respetado y he querido, porque Sixto siempre dice lo que piensa, se expresa. Es una persona muy espontánea. Y hoy ha venido a la entrevista central de Tu Mejor Mañana. Hermano, bienvenido, qué placer tenerte con nosotros. Buen día, jóvenes, buen día, jóvenes. Sixto, bienvenido, bienvenido. Al país, y a la región, y aquí específicamente a nuestro pueblo de aquí, de Tenares, y la provincia de Hermanas Mirabal. Nosotros somos de los Enrique de Arroyo Seco y de los Gavín de Blanco Arriba. Familia de Fafa, Enrique. Oh, primo hermano. Primo hermano de Fafa. Primo hermano. Tu hermano gran amigo. Alex Gavín. Sí, sí. Alex que también le gusta el sindicalismo, ha dirigido varias veces El Colegio de Abogados. el Colegio de Abogados en San Francisco de Macorís. Sí. Un gran abogado. Ustedes tienen una familia de tradición de maestros. Sí, ahí está Don Marino, en fin, hay mucha, tanto por la Un bueno, ícono mi de padre, la educación, mi Marín. padre, Sixto Gavín, fue maestro aquí en la escuela de Blanco al Medio. Sixto, hay una gran tiempo en que se contradicción. entraba con quinto grado a ser profesor, porque todavía no existía aquella... Sixto, ya entrando en materia, hay una gran contradicción, yo tampoco la entiendo. A ver si tú nos ayudas a entender. El Comité Ejecutivo Nacional, la Asociación Dominicana de Profesores, había estado exigiendo un aumento salarial. Se realizaron varias reuniones con el Ministerio de Educación y posteriormente se dio a conocer un acuerdo en el cual estuvo presente el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. En esa rueda de prensa se firmó un acuerdo en donde la ADP aceptaba un 10% de aumento. Pero después, varios presidentes de seccionales y el mismo Eduardo Hidalgo dicen que no están de acuerdo con el aumento. Pregunta, ¿para qué entonces coincidir y decir que están de acuerdo con el aumento si después van a decir que no? ¿No debieron mejor decir desde antes que no estaban de acuerdo, que no lo querían? No, eso no lo entiendo. O no se ponen de acuerdo en el Comité Ejecutivo Nacional, o algo está pasando. Bueno, mira, se vivió un proceso, como tú has señalado, en la búsqueda del cumplimiento integral del acuerdo firmado por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, el 30 de junio del año 2021, con la presencia del señor presidente de la República, buscando un acuerdo que se compone de 7 ejes. Entonces, el ministro de Educación, que ha venido en un proceso de incumplimiento de la demanda del magisterio y de la escuela dominicana, contrario a lo que ha establecido. Entonces, el actual Comité Ejecutivo Nacional, pues, procedió a encarar la situación desde el mes de enero. Se comenzó un proceso de diálogo, de conversación con el ministro. Luego, la arrogancia, la prepotencia de su actitud de negarse a cumplir con el acuerdo, entonces llevó al sindicato a desarrollar importantes jornadas de lucha. Importantes, recordemos las concentraciones en los distritos, las concentraciones en las 18 regionales del país, los comunicados que se enviaron a todos los medios de comunicación, en fin, todas las actividades que se llevaron a cabo demandando el 25% de aumento salarial, que incluso el propio 25% resulta por los niveles de inflación del año pasado y de este año y los niveles de crisis en el país, resulta incluso insuficiente. Aún así el sindicato estuvo demandando el 25%. Y entonces luego el sindicato, en el proceso de pulsear con el ministro, en el proceso de discusiones que se dan en las reuniones, las propuestas y contrapropuestas que en estos procesos se llevan a cabo, el sindicato produjo niveles de flexibilización en el sentido de plantearle al ministro
el 25% separado, dividido en varios porcentajes, porque buscando realmente un acuerdo que además lo de la ruta integral que nosotros planteamos, de ruta crítica con los demás temas, con fechas, con todo. Entonces, ¿qué ocurre? Llegó un momento en el que el sindicato entregó al ministro 5 escenarios mediante en un documento de manera formal aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional. Esos 5 escenarios implicaban varias propuestas con porcentajes separados, tanto para este año como para el 2023, como para el 2024, en el tema salarial. Y entonces, luego el ministro envió a través de un intermediario, por la información que comunicó el presidente de la ADP, un emisario, a través de un emisario, el ministro envía una nueva propuesta de aplicar el 10% que había planteado para julio, aplicarlo en el mes de junio. Entonces ahí es que viene el proceso de que varios dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional planteamos la oposición a esa nueva propuesta del ministro, y luego otros votaron a favor. Entonces, ¿pero por qué se adherió el presidente? Se adherió, porque tú sabes que en los contratos inmediatamente las partes firman, se adhieren a la convención, al acuerdo. Y cuando el presidente firma, está diciendo que está de acuerdo con las peticiones de la otra parte. De acuerdo, pero no han cumplido. Ni ha cumplido el ministro, ni tampoco ha cumplido el señor presidente de la República, que incluso se comprometió a intervenir en el proceso. El sindicato le envió una comunicación y entonces procedió a decir que estaba en disposición de intervenir, y realmente no se ha producido una reunión como el Ejecutivo esperaba con el señor presidente de la República, porque ¿qué pasa? El ministro ha dejado en enunciados generales el aumento de los jubilados y pensionados, ha dejado en enunciados generales lo relacionado con el seguro médico y con los hospitales, ha dejado en enunciados generales lo de la grave situación de la gran mayoría de los centros educativos en el país, que se encuentran en condiciones muy precarias. Vemos como estudiantes, padres y madres, como docentes denuncian a diario condiciones de las escuelas por falta de docentes, por falta de personal administrativo, y ahora llegan los docentes del nuevo concurso y están trabajando desde el mes de marzo y no han cobrado todavía su salario, a pesar de tener 3 meses ya en las escuelas trabajando. O sea, realmente el ministro de Educación encabeza una gestión que su alianza es con el sector privado, que su alianza no es con el magisterio ni con la escuela pública, que una gestión que se ha caracterizado por la improvisación y por la no inversión de los recursos del 4% en la escuela para resolver esas problemáticas de energía eléctrica, de agua potable, además de carecer su gestión de una propuesta pedagógica, Entonces nosotros entendemos que transforme realmente la educación dominicana. Entonces nosotros seguimos entendiendo que en esas condiciones el sindicato debió haber montado las actividades de lucha que estaban pendientes, debió avanzar en el proceso, debió presionar mucho más, continuar las actividades institucionales que estaban aprobadas, y no entonces haber firmado por mayoría, por una votación que no fue unánime, por una votación que no fue unánime, porque la primera votación fue 9 votos únicamente a favor de firmar el 10% para junio, y entonces luego en otra reunión entonces va ese proceso. Ahora entonces se somete de nuevo la propuesta, y entonces quienes se habían abstenido, por la verdad histórica hay que decirlo, entonces asumieron votar a favor. Nosotros mantuvimos la posición de oposición a ese 10% para junio, por considerarlo que el ministro ni siquiera asumió el retroactivo a enero, incluso ni siquiera el sindicato flexibilizó tanto que planteó o el 15 para julio
o el 10% para junio, y quien nunca flexibilizó fue el ministro de Educación, y esto terminó prácticamente como concluyó, como quería el ministro. Ahora, la ADP es una institución de 52 años, tú sabes que la ADP ha funcionado con el criterio de la unidad en la diversidad, el sindicato es un sindicato maduro, al mismo tiempo que se debaten las ideas, que se establecen las diferencias. ¿Y por qué el comité, entonces la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional firmó el acuerdo, estuvo de acuerdo con la firma de este acuerdo? Bueno, ese es un derecho que Pero tiene... entonces ustedes, los que estaban en contra del acuerdo, no respetan la voluntad de la mayoría, Sixto. No, no es eso. Mira qué es lo que pasa. Estamos en la ADP. No nos hemos ido de la ADP. Se impone el interés general. Ahora, es un derecho tanto de los que votan a favor de la propuesta del ministro del 10% para junio, dejando todos los demás temas simplemente en promesas y en enunciados generales. Entonces, ¿qué hacer Y entonces, ahora? no, ahora... Porque la ADP se adhirió a la propuesta del ministro. ¿Qué hará la ADP? Porque la mayoría decidió. La votación... ¿Se van a dividir entonces? No, la ADP no se divide por esos temas. Tiene 52 años siendo el único sindicato docente del país, y así continuará, así continuará. Ahora, cada quien que asumió su responsabilidad, porque somos adultos, entonces debe abstenerse, ¿verdad?, a las consecuencias. Nosotros tenemos el derecho, como miembros del Comité Ejecutivo Nacional, desde nuestra bancada del espacio magisterial Narciso González, de votar por una propuesta o de no votar por una propuesta. Y los demás tienen todo el derecho también. Ahora, la ADP no se va a dividir por eso, ni va a entrar en una crisis que la lleve van a a la división. iniciativas entonces Jamás. en contra de la decisión. Ahora, el magisterio sí necesariamente tendrá que seguir movilizándose. ¿Por qué? Porque independientemente de eso, independientemente de esa firma, las distintas problemáticas no están siendo atendidas por el Ministerio de Educación. En Villatapia hemos visto manifestaciones, aunque Claro. el presidente de ADP no esté de acuerdo con estas manifestaciones. Por encima del presidente de Vinicio Castillo, en Villatapia se han hecho manifestaciones, se han paralizado clases. El magisterio tendrá que seguir movilizándose. No conozco esa parte que señalas de la parte de que... Villatapia. De la parte, no, me refiero a la parte del Incluso compañero, Vinicio Castillo de Villatapia, que ha dio sido la un denuncia luchador que ha sido siempre en política, la Asociación que Dominicana de Profesores. esas reivindicaciones son políticas. Bueno, habría que ver qué ocurre específicamente en la seccional de Villatapia, pero el magisterio tendrá necesariamente que seguir movilizándose, porque ¿qué es lo que tenemos? El año escolar está terminando y no llegaron los registros de grado a los centros educativos. El año escolar está terminando y los docentes de concurso tienen 3 meses trabajando sin cobrar. El año escolar está concluyendo y los jubilados y pensionados no han recibido atenciones. El año escolar está concluyendo y falta una gran cantidad de personal administrativo en los centros educativos, o sea, secretarias, conserjes, guardianes, serenos. Está terminando el año escolar y el 40% de los centros educativos del país tiene dificultad con el agua, tiene dificultad con la energía eléctrica, está terminando el año escolar y cada día salen nuevas dificultades. Centros educativos que tienen que retirar, a pesar de que tienen horario de tanda extendida, tienen que retirar a las 12 del mediodía porque no llega el almuerzo, porque los suplidores en distintas partes del país, los suplidores han denunciado que el ministerio y el INAVI aún no le pagan. Entonces, ocurre que por esas problemáticas el magisterio necesariamente tendrá que movilizarse, porque no ha habido respuestas efectivas. ¿Qué tipo de movilizaciones del ministro, estamos hablando? De parte de la gestión que encabeza el ministro Roberto ¿Qué tipo de Fulcar. movilizaciones estamos hablando? Ninguna se descarta. Un sindicato como la ADP nunca puede descartar ningún método de lucha. Escuché que vestido de negro... Se ha decidido, nosotros hemos decidido combinar durante un tiempo importante lucha y docencia, movilización y docencia. Sin embargo, nunca se descarta ningún método, lo aconsejan las circunstancias y como decía Chiqui ahorita cuando hablaba de otro tema, usted los paros, las acciones más radicales, usted la deja para el momento
en que se agota ya todo el proceso y entonces usted la ejecuta. Pero no se descarta en el magisterio ningún tipo de método en términos de movilización. En San Francisco de Macorís domina la seccional la corriente Narciso González. Es la corriente que tú presides, diriges a nivel nacional. Tenemos allá a nuestro buen amigo Robert Frías como presidente de la seccional. ¿En San Francisco se van a realizar manifestaciones? Bueno, se están realizando manifestaciones, incluso creo que para el día de hoy o de mañana lo más probable es que haya una rueda de prensa de esa seccional denunciando la situación de los profesores y profesoras, según me decía su presidente, el compañero Robert Frías, en el Pleno Nacional de la ADP en el día de ayer, de denunciar que no han cobrado los docentes que están trabajando desde marzo, entre otras problemáticas. Nosotros hemos estado siempre ahí. Tú escuchas, por ejemplo, la seccional de Santiago, que la encabeza el profesor Miguel Jorge. Tú escuchas, por ejemplo, la seccional de Jaina con la profesora Dominga Valdés. Tú escuchas, por ejemplo, la seccional de Baní con el profesor Gregorio Aybar, la de Pimentel, la seccional de Esperanza, en fin. Nosotros, nuestros hombres y mujeres al interior de la ADP, en el respeto siempre a que la ADP desarrolla sus procesos electorales y después que pasan los procesos electorales, todos somos ADP a partir de ahí, en el sentido de que aunque una fuerza o una corriente o un espacio encabece en determinada seccional, recordemos que todas las demás corrientes que obtienen el valor de un puesto por el método de la proporcionalidad quedan representadas. Entonces, en el marco del respeto institucional, de las actividades que se definen, siempre hemos estado en ese proceso. Ahora, los hombres y mujeres del espacio magisterial Narciso González hemos crecido en medio de la lucha con el magisterio del pueblo y así seguimos y así continuaremos. Sí, pero entonces no hay un consenso entre la ADP a nivel nacional con algunas seccionales. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Porque si hay un acuerdo firmado que se supone que la gran mayoría a nivel nacional estuvo de acuerdo con la firma del 10% y de los que se firmó y de lo que está estipulado, entonces hay algunas seccionales que van a hacer manifestaciones por encima de la decisión nacional. Entonces no hay un consenso en ese sentido. Lo que pasa es lo siguiente, siempre ha sido así, hay realidades locales y hay también realidades nacionales. Ahora bien, la ADP ha firmado acuerdos en sus 52 años de existencia y eso no significa que el magisterio y la ADP queda amarrada. ¿Cómo tú queda valoras? Amarrada sin posibilidad de continuar con los niveles de incumplimiento de las autoridades, de continuar los procesos de lucha. Sixto, ¿cómo tú que tienes tanto tiempo en la ADP y has visto tantos ministros pasar por la dirección del ministerio, cómo tú valoras la gestión de Roberto Forcal en una escala del 1 al 10? O más bien comparado con otros ministros de la gestión pasada. Es una gestión de muchos más sombras que luces, con muy pocas luces. Esta gestión. Sí. La respuesta a esa pregunta no puede ser cerrada porque el fenómeno educación y la gestión es integral y hay que hacer una valoración integral. Si vemos los 2 años, con las problemáticas que mencionaba ahorita, no ha sido resuelto uno solo de los problemas que están latentes en la escuela dominicana y en la educación, en la gestión de Roberto Fulcar, caracterizada por la improvisación, caracterizada porque los procesos no caminan, caracterizada también por niveles de nepotismo a distintos niveles del ministerio, caracterizada también por una alianza con el sector privado, con el sector, con una parte del alto empresariado y con ONGs nacionales e internacionales, y su alianza no ha sido con la escuela ni ha sido con el magisterio. El ministro Roberto Fulcar puede ser definido como nosotros, por nosotros, con toda responsabilidad lo decimos, como un renegado, a partir de que viene de la Asociación Dominicana de Profesores, de haber sido su vicepresidente nacional, vicepresidente y profesor. y luego entonces en su gestión lo que menos ha sido atendido ha sido el magisterio activo, jubilado, pensionado y los demás. Roberto Fulcar es de escuela,
Pero Sí, aquí sí, hablaba claro. Sixto de nepotismo. Te dicen entonces que el ministro tiene familiares trabajando en el ministerio. No, dije a distintos niveles. Ustedes han visto cómo han habido reportajes, cómo han habido programas en distintos niveles del Ministerio de Educación, en distritos, en regionales, de cómo se expresa también. Pero el asunto está en que no ha habido una propuesta pedagógica seria, integral, para una reforma curricular real, y entonces la gestión se ha quedado fundamentalmente en la improvisación, en el responder al día a día y en no responder a un plan, porque es increíble, señores, que donde menos se planifica es en el Ministerio de Educación y en esta gestión que encabeza Roberto Fulcar. Entonces, y en educación se supone que es donde más en debemos saber planificación, planificar. Pues eso él le iba a decir, lo que se debe saber es más de planificación. Los profesores tienen que planificar. Así es. Usted dice que no hay planificación, No, entonces. no en la gestión de Roberto Fulcar. La me gestión refiero. completa. Porque en la escuela se planifica. El maestro y la maestra planifica su clase, su docencia. Ahora, me refiero a la gestión propiamente dicha, central del Ministerio de Educación, que se ha caracterizado por la improvisación y la falta de Guadalupe planificación. Bruno de Durán, directora regional de Educación en San Francisco de Macorís. ¿Cómo usted valora su gestión? También, mira, la gestión de Roberto Fulcar es prácticamente uniforme a nivel Cuidado, nacional. niño, dale algo. Sí, se puede, Claro, claro, tiene que haber niveles de diferencias en algunos directores regionales o distritales, Como que en mala algunos completa, casos. sí. Sin embargo, no es que mala completa. Dije más sombra. Vale que, algo, sí. dije Sé más un so- poco más humilde. No, dije más sombra que luces. Dije más sombra que Yo tengo luces. uniforme a nivel nacional, Porque hasta ha que es lo tenido mismo a nivel alguna, nacional. ahora, no, digo que la gestión que se ha caracterizado, además de la improvisación, por poca, no es una gestión horizontal, sino que es una gestión vertical, la que encabeza Roberto Fulcar, asimismo ha ocurrido a nivel prácticamente de Pero todas las directora regionales regional es una y mujer que distritales tiene del buenas país. intenciones, una maestra. Ahora, la luz, las luces que puede tener o que tiene la compañera profesora, que somos compañeros y colegas desde el punto de vista de que somos docentes, y ella también viene de una escuela y fue incluso de una unidad de base en un centro educativo en San Francisco de Macorís, es que es una persona ecuánime, es una persona abierta a las reuniones, abierta al diálogo. Ahora, de ahí a que las distintas problemáticas que han sido denunciadas por la propia seccional de San Francisco de Macorís, por los y las estudiantes que se han estado movilizando de manera permanente, lo que ocurre con las ACMAE que han venido también denunciando que incluso recientemente hubo escuelas hasta cerradas, como la Luisa Emilia Concepción y otras en San Francisco de Macorís por los propios padres, de ahí a realizaciones es muy diferente. ¿No porque sabes en ese gestionar, sentido entonces? existe un abismo. ¿No tienes buena gestión? ¿No gestiona? Pudiera gestionar. Lo que ocurre es también la respuesta desde la propia gestión centralizada que hemos dicho. Por ejemplo, además de la improvisación, por lo tanto de la falta de planificación y de la verticalidad en la gestión que encabeza Roberto Fulcar, también ocurre que es un nivel de descentralización, señores, que ustedes no se imaginan. Lo digo aquí con toda responsabilidad. En educación no hay descentralización en la gestión de Roberto Fulcar. Todo tiene que pasar prácticamente por el despacho del ministro, todo es concentrado, todo es... Y entonces eso evita que los procesos caminen, que los procesos avancen en educación, porque educación es totalmente procesos. De manera que hay directores regionales y distritales que pueden gestionar y que gestionan. Sin embargo, las respuestas, ¿cómo son? Son prácticamente nulas por ese nivel de centralización de la gestión que encabeza el ministro de Educación. Bueno, ya para la parte final, ¿cómo valora entonces la gestión del profesor Eduardo Hidalgo en la dirección de la ADP? Vamos a esperar que apenas tiene un año, vamos a esperar que concluya. Y como te dije, la gestión de la ADP, independientemente de que se dan debates, de las diferencias, de que podemos tener diferencias en un punto, de que no todo se define por consenso, a veces a unanimidad, a veces por consenso, a veces no es por consenso como en este caso, pero la gestión trata siempre de ser colectiva
en la Asociación Dominicana Aquí no de hay- Profesores y aquí- Profesoras. Ahora, Aquí no hay en nada lo- de eso en Tenares. Ahora, en lo que tiene, bueno, se procura, dije que se procura eso. Hay momentos que hay consenso, hay momentos en que no hay consenso, pero lo de la parte que está relacionada con las demandas del magisterio. Ahora, lo que ha ocurrido actualmente con la firma con el ministro de Educación, nosotros seguimos con nuestra posición de que debió concluirse de otra manera y no prácticamente como lo quiso el ministro de Educación. ¿Cuántos no tuvieron de acuerdo? ¿Usted y quién Mira, más? el día 12 de junio, jueves 12 de junio, fue donde se produjo, se presentó la nueva propuesta que envió el ministro de Educación del 10% para junio. Ahí, de 17 presentes en la reunión, 9 votos votaron a favor, 2 estuvimos opuestos, el caso del profesor Zenón Padilla y quien les habla, Sixto Gavín, y los demás, y hubo 5 abstenciones. Luego, esa fue la votación real de ese día. Luego, el día que se iba a firmar, que iban a hacer la rueda de prensa, donde se iba a anunciar la declaración conjunta del MINER y el Comité Ejecutivo de la ADP, se efectuó una nueva reunión y entonces ahí es donde nosotros mantenemos la posición de ratificar que no aceptábamos el 10% para junio sin una ruta integral más concreta, con fecha, con los otros temas, y entonces es que se produce la votación de 17, porque ya había mayor cantidad, de 21 del miembro del Comité Ejecutivo Nacional y una abstención. Esa fue la votación y esa es la verdad, esa es la votación, no se produjo unanimidad, por eso ustedes no vieron que nosotros estuvimos, por lo tanto no estuvimos presentes en el acto de donde se hizo la declaración conjunta, pero sí continuamos presentes en la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras para continuar estos procesos de cara a que se resuelvan las problemáticas en el país. Bueno, darte las gracias, Sixto, por haber Gracias accedido a a la ustedes, invitación. gracias a ustedes. Esperamos que vuelvas pronto por acá. Dijo que Gracias a Fulcar ustedes, es un estamos en renegado, disposición. que hay más sombra que luces, ¿eh? Pues, Así Sixto siempre dice lo que piensa, así lo dijimos. Gracias por estar aquí, hermano. Esa es la responsabilidad histórica. Sixto, un Gracias a placer, Sixto. un placer de A conversar Sixto. con usted. Gracias a ustedes. Gavín, por haber estado con nosotros, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores.